Si llegáramos a contar a todas las personas de apellido Díaz que hay en este mundo, ¿tendríamos los días contados? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. ¿Tú quieres saber por qué siempre los enanos mantienen triste? Porque nunca alcanzan la felicidad. ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, me! Esas personas que dicen que se van a llevar todos sus recuerdos a la tumba, ¿qué pasará si mueren de Alzheimer? Nunca lo sabremos. Si yo estoy en un quinto piso y una persona sube al tercero, esa persona subió para abajo. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. ¿Por qué la palabra abreviación es tan larga? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, me! Si la piscina es honda, ¿de qué marca son los ríos y las playas? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Si nos llaman buen hombre por hacer feliz a una mujer, ¿cómo nos llamarían por hacer feliz a dos o a tres? Nunca lo sabremos. Si cuando me sueño haciendo el delicioso, amanezco mojado, ¿por qué cuando me sueño con dinero, amanezco pobre? Eso es verdad. Eso es verdad. Si las mujeres siempre tienen la razón, ¿cómo termina una discusión entre dos mujeres? Me dejó López sin idea. Si nos toca trabajar todos los días para cobrar solo un día, ¿por qué mejor no cobramos todos los días para trabajar un día? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Si un profesor de español te pega con un diccionario, ¿es una agresión física o verbal? Si en inglés butter es mantequilla y fly es volar, ¿por qué butterfly es mariposa y no mantequilla voladora? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, me! Si un enano está enfermo en una clínica, crecerá cuando le den de alta. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Si la mesa tiene 4 patas, explícame por qué razón no camina. Estoy agarrando señal, carnal. Si un albañil es bueno, va para el cielo por sus buenas obras. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Si el año tiene 365 días y 365 noches, explícame por qué razón de esas 365 noches solo hay una noche buena. Nunca lo sabremos. Si todos los hombres somos iguales, explícame por qué razón las mujeres viven cambiándonos. Si ayer se escribía sin H, ¿por qué hoy se escribe con H? Me dejó López sin idea. Si un niño huérfano se baña con aromatel, siente el amor de mamá. ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, me! ¿Por qué si Tarzán vive en la selva, en las películas de Disney, siempre sale afeitado? Eso es verdad. Eso es verdad. Si los videojuegos te vuelven violentos, el Monopoly te vuelve millonario. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. ¿Por qué las películas de Misión Imposible se llaman Misión Imposible? Si en todas las películas siempre logran cumplir las misiones. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Si el zapato de la Cenicienta encajaba perfectamente, ¿por qué se le cayó? Nunca lo sabremos. Si tú eres el que más sabe, ¿tú sabes por qué a Santa Claus se le dice Papá Noel? Porque los regalos te los trae tu papá, no él. Eso es verdad. Eso es verdad. Si para estar muerto se necesita estar vivo, eso significa que para estar vivo se necesita estar muerto. Nunca lo sabremos. Si el sol es caliente y está en el espacio, ¿por qué el espacio es frío y oscuro? No digas nada. Ya nos exhibiste. Estoy agarrando señal, carnal. ¿Ustedes quieren saber quién fue la primera mujer que se inventó la frase de que todos los hombres somos iguales? Pues una china que se le perdió el marido y lo andaba buscando en la calle. Eso es verdad. Eso es verdad. Una persona jorobada puede estudiar derecho. ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, me! ¿Por qué a la luna llena le llaman luna llena? ¿Es que acaso comió mucho? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Si para ir a la luna tienen que salir en un cohete desde la Tierra, ¿cómo hacen para regresarse? ¿Se tiran en paracaídas? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. ¿Por qué siempre dicen que tenemos que cuidar el medio ambiente? ¿Es que acaso no se sabe cuidar solo? Nunca lo sabremos. Si tú eres el que más sabe, entonces dime por qué tenemos que trabajar para pagar la renta, pero no podemos estar en la casa porque tenemos que salir a trabajar para pagar la renta. Eso es verdad.
Ustedes saben por qué lo que es igual no es ventaja. Porque no es lo mismo ver a un niño parado haciendo pipí que ver un pipí parado haciendo un niño. No digas nada, ya nos exhibiste. Estoy agarrando señal, carnal. Si tú eres el que más sabe, explícame por qué, si hay un código procesal penal, no hay un código procesal vaginal. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Si los humanos perrean, los perros humanean. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Si tú eres el que más sabe, entonces dime por qué cuando la gente está enojada, quita la foto de perfil. ¿Es que acaso la foto de perfil tiene la culpa de algo? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta! Si antes de ayer tenía 11 letras, ayer le quedaban 4 y hoy solo tiene 3, entonces ¿qué será de nosotros mañana? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Si tú eres el que más sabe, entonces dime quién va manejando en un carro donde van 40 haitianos. El chofer de migración. No digas nada, ya nos exhibiste. Estoy agarrando señal, carnal. Me dejó loca y sin idea. Si el mar tiene sal, vegetal y pescado, eso significa que el mar es una sopa de marisco. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Si una mujer de la vía alegre progresa más rápido que un barbero, eso significa que ella trabaja con más cabezas. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Si Cristóbal Colón descubrió América, ¿quién descubrió a Cristóbal Colón? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta! Si los científicos son tan duros, explícame cómo es que no han podido encontrar la otra mitad del medio ambiente. ¿Por qué a la mesita de noche le llamamos mesita de noche si también lo usamos en el día? Eso es verdad. Eso es verdad. Si una persona falleció porque llegó tarde al médico legista, ¿por qué no llamaron al médico cerquista? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Si tú eres el que más sabe y el que más ha visto cosas, entonces dime por qué las empresas de tabaco siempre acaban con sus mejores clientes. No digas nada, ya nos exhibiste. Tú que eres el más inteligente de tu casa, respóndeme esto. Si los pelos de la nariz sirven para filtrar el aire, ¿para qué sirven los pelos del culo? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta! Me dejó loca y sin idea. Esas tías que cuando estábamos pequeños siempre nos querían ver nuestro violín, ¿por qué no vienen ahora? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Por qué a las mujeres les gusta que las vean en traje de baño pero no en ropa interior? ¿Acaso no es lo mismo? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. ¿En qué estaba pensando la primera persona que ordeñó una vaca? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta! Si tú eres el que más sabe, explícame por qué si Ping Pong era un muñeco muy guapo y de cartón, se tenía que lavar la cara con agua y jabón. Me dejó loca y sin idea. Si nadie nace sabiendo, ¿quién le enseñó a la primera persona que nació? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Si tú eres el que más sabe, explícame por qué el tiempo pasa más rápido cuando no lo estamos mirando. Eso es verdad. Eso es verdad. Si el pato Donald no tenía hermanos, ¿quién me explica cómo es que él tenía 3 sobrinos? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. ¿Por qué cuando voy al mecánico encuentro grasa en el piso? Cuando voy donde el peluquero encuentro pelo en el piso. Pero cuando voy al banco no encuentro plata en el piso y el lapicero está amarrado. Si el dinero sucio es ilegal, ¿por qué me meten preso cuando decido lavarlo? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta! Si se supone que el agua es vida, ¿por qué tenemos que encerrarlos en la casa cuando hay una tormenta de agua? Me dejó loca y sin idea. ¿Por qué nos quieren enseñar a sumar, a restar, a dividir y a multiplicar? Si para eso se inventaron la calculadora. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Me dejó loca y sin idea. ¿Ustedes saben por qué cuando uno busca pareja tiene que buscársela con un pie malo? Porque mientras más coja, mejor. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. A los dueños de empresa que se la pasan diciendo siempre que los clientes tienen la razón, explíquenme qué van a hacer cuando dos clientes empiecen a discutir. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Si existe el apellido Brazovan, explícame por qué razón existe el apellido Brazoviene. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Si un ciego mira a Medusa, se convierte en piedra. ¡Uf! ¡Qué buena pregunta!
Si decimos 200, 300 y 400, explícame por qué razón no decimos 500. Eso es verdad. Eso es verdad. Si tú eres el que más sabe, ¿por qué dices que Adán y Eva eran blancos? ¿Es que acaso tú viviste con ellos? Me dejó loco y sin idea. Si ya llegaron a la conclusión de que la Tierra es redonda y no plana, ¿por qué se sigue llamando planeta y no redondeta? Si tú eres el que más sabe, dime cuántos megapíxeles tiene la cámara de comercio. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Me dejó loco y sin idea. Si un ciego llega a su casa de noche, enciende la luz. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Si cuando pago atrasado, me cobran mora, ¿por qué cuando pago antes no me hacen descuento? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Si decimos 200, 300 y 400, explícame por qué razón no decimos 500. Eso es verdad. Eso es verdad. Esas mujeres que cuando ven sangre se desmayan, no les llega el periodo. ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, me! ¿Ustedes saben por qué los mariscos vienen del mar? Porque si vinieran de Francia, serían franciscos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Si mi hijo se convierte en sacerdote, ¿le tengo que decir padre o hijo? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, me! Si tengo relaciones con mi pareja en el carro y ella sale embarazada, el seguro del carro también tiene que cubrir los gastos del embarazo. Me dejó loco y sin idea. Si un hombre tiene a su esposa que se llama Amparo, eso significa que ese hombre está desamparado. Si tú eres el que más sabe, explícame por qué razón yo salgo corriendo si nadie me está siguiendo. No digas nada. Ya nos exhibís. Estoy agarrando señal, carnal. Si estudiamos para fortalecer nuestro cerebro y dormir es bueno para nuestro cerebro, ¿por qué no nos dejan dormir en clase? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. ¿Por qué los cementerios están cerrados si el que está afuera no quiere entrar y el que está adentro no puede salir? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Si tú eres el que más sabe y el que más ha visto cosas, entonces explícame por qué cuando Hulk se transforma se le rompe todo menos el pantalón. Eso es verdad. Eso es verdad. Me dejó loco y sin idea. Si en el mar está la ballena, por favor que alguien me diga dónde está la vacía. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Si una gota de semen tiene más vida que una gota de sangre, ¿por qué Drácula no chupa pen? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Si me estoy ahogando y comienzo a llorar, puedo desahogarme. ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, me! Si los científicos son tan duros y Adán y Eva fueron las primeras personas en existir en este mundo y no eran chinos, entonces explíqueme de dónde salieron los chinos. No lo sé, dime. Si me estoy quedando ciego y me echo cloro en los ojos, eso significa que voy a ver claramente. Me dejó loco y sin idea. Si algún día llegamos a saber cuántas personas con apellido Díaz tenemos en el mundo, tenemos los días contados. Si un pez quiere ser locutor, se muere si sale al aire. ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, me! Si el dinero va y vuelve, ¿por qué el mío no viene? ¿Será que le pasó un accidente? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Si tú eres el que más sabe, ¿por qué cuando Santa Claus trae los juguetes del Polo Norte, los juguetes dicen Made in China? Eso es verdad. Eso es verdad. Me dejó loco y sin idea. ¿Por qué cuando llueve, corremos hacia adelante? Si para adelante también está lloviendo. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Si tú eres el que más sabes, ¿por qué no sabías que un enano nunca podrá decir cuando yo era pequeño? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, me! ¿Por qué la palabra M nunca la podemos pronunciar sin abrir los labios? ¿Y tú por qué lo estás intentando? Si en el universo hay agujeros negros, pero no hay agujeros blancos, eso significa que el universo es racista. No digas nada. Ya nos exhibís. Estoy agarrando señal, carnal. Y volvemos a la normalidad. ¿Por qué nuestras madres siempre nos sacan los 9 meses que duraron con nosotros en su barriga?
¿Es que acaso nuestros padres no duraron más tiempo con nosotros en sus testículos y ellos nunca dicen nada? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. ¿Por qué cuando escribimos la letra X no se escribe con X? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, me! Si dicen que el que la hace la paga, ¿por qué cuando uno va a un restaurante a comer, la cuenta no la paga el cocinero, si él fue el que hizo la comida? Si me acuesto a las 5 de la mañana, ¿me estoy acostando tarde o temprano? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Si tú eres el que más sabe, ¿por qué no sabías que el que cumple año en enero nunca podrá decir mi cumpleaños fue el año pasado? No digas nada, ya nos exhibís. Estoy agarrando señal, carnal. ¿Qué te metiste Y con la- volvemos a la normalidad. ¿Por qué nuestras madres siempre nos sacan los 9 meses que duraron con nosotros en su barriga? ¿Es que acaso nuestros padres no duraron más tiempo con nosotros en sus testículos y ellos nunca dicen nada? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. ¿Por qué cuando escribimos la letra X no se escribe con X? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, me! Si dicen que el que la hace la paga, ¿por qué cuando uno va a un restaurante a comer, la cuenta no la paga el cocinero, si él fue el que hizo la comida? Si me acuesto a las 5 de la mañana, ¿me estoy acostando tarde o temprano? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Si tú eres el que más sabe, ¿por qué no sabías que el que cumple año en enero nunca podrá decir mi cumpleaños fue el año pasado? No digas nada, ya nos exhibís. Estoy agarrando señal, carnal. ¿Qué te metiste Y con la- volvemos a la normalidad. Si dicen que Flash es el hombre más rápido del mundo, ¿por qué nadie habla de la persona que lo va grabando cuando él corre? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Si el profesor X podía mover cualquier cosa con su mente, ¿por qué no lo utilizó para mover sus piernas? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, me! ¿Por qué al finalizar una boda, la gente grita que iban los novios, si ya no son novios? Si hay un mes para abril, explícame por qué razón no hay un mes para cerrar. No digas nada, ya nos exhibís. Estoy agarrando señal, carnal. ¿Qué te metiste Y con la- volvemos a la normalidad. ¿Por qué siempre que las mujeres quedan en embarazo, todo el mundo se les acerca a tocarle la barriga diciéndole, ay, qué bonito, felicidades? ¿Por qué no vienen donde los hombres nos tocan las bolas y nos dicen que hicimos un buen trabajo? Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Si tengo un nacido ciego y me duele, ¿me deja de doler si le pongo lente? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, me! ¿Tú sabes cómo se llama el hermano mayor de Pinocho? Pi9. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Si ya llegaron a la conclusión de que la Tierra es redonda y no plana, ¿por qué se llama planeta y no redondeta? No digas nada, ya nos exhibís. Estoy agarrando señal, carnal. Si cuando la alarma suena, tú la pones 10 minutos más para seguir durmiendo, ¿por qué tú te quedas despierto esperando que suene? Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Tú sabes por qué una persona con joroba no puede ser abogado? Porque no puede estudiar derecho. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Cuando una mujer embarazada va nadando, eso significa que el niño va en un submarino. ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, me! ¿Por qué si las balas son más peligrosas que la lluvia? Cuando está lloviendo la gente sale corriendo para irse para la casa. Y cuando hay una balacera, la gente sale de la casa para ver qué es lo que está pasando. No digas nada, ya nos exhibís. Estoy agarrando señal, carnal. Si un ciego le dice a un mudo que le avise cuando llegue la luz, ¿cómo el mudo va a avisarle al ciego que ya llegó la luz? ¿Y cómo el ciego va a saber que el mudo le dice la verdad? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. ¿Por qué si un policía viene siguiéndome a 200 kilómetros por hora, cuando me para me pone una multa? Si él también venía a la misma velocidad que yo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Si en Inglaterra nos llevan 5 horas adelantadas, ¿por qué ellos no nos cuentan el futuro? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, me! La persona que se inventó los meses, ¿por qué cuando se le ocurrió quitar el 29, el 30 y el 31 de febrero, no se le ocurrió quitar el 14? Así nos evitamos tanto compromiso. No digas nada, ya nos exhibís. Estoy agarrando señal, carnal. Si le pides a un hombre que se llama Franco, que sea franco, ¿le estás pidiendo que sea sincero o que sea el mismo? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, me! ¿Por qué los 100 pies se llaman 100 pies si no tienen 100 pies? Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Si podemos hacer la tarea en la casa,
¿Por qué no podemos dormir en la escuela? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Si una tortuga pierde su caparazón, ¿se queda desnuda o sin hogar? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Si a Spider-Man lo picó una araña y empezó a trepar por las paredes, eso significa que si a mí me araña mi gato, puedo tener 7 vidas. Nunca lo sabremos. ¿Por qué la hija de un cangrejo era una ballena si él era un cangrejo? No digas nada, ya nos exhibiste. Estoy agarrando señal, carnal. Si cuando le pides a un perro que salga de la casa, él sale, cuando le pides que se siente, él se sienta, ¿por qué cuando él te dice wow, 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 tú no le entiendes? Eso significa que el animal eres tú. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Por qué si los vegetales te hacen bajar más de peso que la carne, las vacas son más gordas que los leones? Si los leones solo comen carne y las vacas hierba. ¡Qué buena pregunta, Si en la película de Rayo McQueen todos son carros, dígame quién se iba a montar el taxi que había en esa película. Nunca lo sabremos. ¿La bandera de China es original o es china? No lo sé, tú dime. Si hoy es viernes y el cuerpo lo sabe que hay que beber, ¿por qué los lunes nunca sabe que hay que trabajar? No digas nada, ya nos exhibiste. Estoy agarrando señal, carnal. Si el banco sabe que yo saqué un préstamo porque no tenía dinero, ¿por qué me llaman tanto para cobrar? Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Sabes cuál es el océano que nunca se mete con nadie? El océano Pacífico. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Si cuando tenemos fiebre nos calentamos, ¿por qué no está frío? Nunca lo sabremos. Un policía corrupto es un criminal encubierto. ¡Qué buena pregunta, Si hay policía encubierto, ¿por qué no hay policía en cuchara? No digas nada, ya nos exhibiste. Estoy agarrando señal, carnal. Si los trenes van en vías y los carros en carril, ¿por qué los carros se desvían y los trenes se descarrilan? ¡Qué buena pregunta, Si dos mujeres están discutiendo, ¿quién gana? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. ¿Las cebras son blancas con rayas negras o negras con rayas blancas? Estoy agarrando señal, carnal. ¿Dónde las serpientes tienen la cintura? No digas nada, ya nos exhibiste. Estoy agarrando señal, carnal. Si un haitiano te pide un beso negro, ¿dónde se lo das? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. ¿Por qué el coyote, en vez de gastar tanto dinero comprando armas y explosivos para atrapar al correcamino, no invirtió todo ese dinero en comida? ¡Qué buena pregunta, ¿Por qué a los ovnis le llaman objeto volador no identificado? ¿Es que acaso ya no los identificaron como objeto volador? Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Si el alcohol cura las heridas, ¿por qué es perjudicial para la salud? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Si los jabones son de diferentes colores, ¿por qué la espuma siempre es blanca? Nunca lo sabremos. ¿A qué edad te enteraste de que la palabra alumno al revés se lee son mulas? Me dejó loca y sin